Bien, hermanos, Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Hoy vamos a tocar el tema de la iglesia. La iglesia, la razón por la cual Cristo viene a este mundo a establecer su iglesia. Pero la iglesia desde la perspectiva de un organismo vivo, un organismo activo, no una institución, no una organización eclesial, no. Vamos a contestar la pregunta que nos da vuelta en la cabeza, ¿verdad? ¿Cuál es la iglesia verdadera? En las redes hay muchos videos, ¿verdad? De pastores y de sacerdotes que proclaman ser la verdadera iglesia. Realmente, lógicamente, cada quien va a afirmar ser la verdadera iglesia. Yo en lo personal no puedo mencionar o decir concretamente que el movimiento, lo que estamos empezando en la iglesia virtual Fuente de Gracia, sea la verdadera iglesia, porque la iglesia no es el grupo de personas que asisten a la iglesia. La iglesia no es el templo, el edificio, no es eso, no es una organización registrada ante gobernación o el grupo. No, la iglesia es como tal un grupo de personas que han aceptado el sacrificio de la cruz, que han confiado en la fe dada por Dios para eh, caminar en fe hacia la perfección, una perfección que el ser humano por sí solo no puede lograr, sino que necesita de Cristo para poder eh, ejecutarla, llevarla a cabo. Amén. Así que vamos a empezar con nuestro estudio y para esto quiero citar el pasaje de Mateo 16, verso 13 al 19, que es el texto que regularmente la iglesia tradicional cita para confirmar la sucesión o la doctrina de la sucesión apostólica de los papas, de Pedro hacia Jesús y de los papas hacia Pedro. Amén. Vamos a hacer un análisis histórico y un análisis bíblico de este texto. Amén. Bueno, primero le voy a pedir que me acompañe al libro de Mateo en el capítulo 16, verso 13 al 19. Si no lo tiene a la mano, puede ponerle pausa al video y puede ir por su Biblia para compararla. No importa la versión que usted tenga, debe de conservar la misma idea porque es palabra de Dios. Entonces vamos a ir al texto, si no aquí va a estar en pantalla, lógicamente en la versión Reina Valera, dice así. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Eh, ellos dijeron, unos, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y otros de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Verso 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Este texto, hermano, regularmente es el más común que citan, de hecho es el único que citan para poder afirmar esta sucesión apostólica. Amén. Bien, en nuestros apuntes, hermano, del estudio que estamos llevando, es necesario que hagamos un recordatorio, una introducción
y analizar el contexto en el que se encuentra. ¿Cuál era el panorama bíblico, religioso? ¿Cuál era el panorama histórico, verdad? En la cronología de la historia, ¿verdad? ¿Cómo se daba para poder entender un poco sobre lo que vamos a estar hablando? Amén. Así que vamos a ver un poquito sobre esto. Antes que nada, hermano, es necesario que el ser humano pueda entender, no importa cuál es la religión que profese, no importa. Lo importante aquí es que la persona tiene que mm, comprender cómo es que se dividía la historia y cómo es esto posible. Amén. Mire, voy a ponerle en pantalla una cronología para entender el antes y el después. Amén. Voy a ponérselo ahí. Dice, aquí en esta imagen podemos ver que hay un punto de partida, un antes de Cristo y un después de Cristo. Si esto es cierto, el antes de Cristo y el después de Cristo marca la pauta de un año cero. No me voy a meter en detalles para explicar esto, pero sí tenemos que reconocer que hay un antes y un después. Y la historia, vamos a analizar primero el contexto histórico de Roma o del Imperio Romano, porque la iglesia que se adjudica la veracidad de la iglesia se llama Iglesia Católica Apostólica y Romana, ¿verdad? Entonces, si bien para poder comprenderlo necesitamos ir un poquito más atrás y poder entender cuál era el contexto religioso y político de Roma. Entonces vamos a ir un poquito atrás en la historia y vamos a entender que Roma no se hizo en un día, como dice el dicho por ahí. Roma, hermano, fue fundado en el 743 aproximadamente. Pueden ser años más, años menos, pero más o menos es para que te des una idea. Y se inicia como tal como una monarquía, ¿verdad? Hay una monarquía, es decir, hay reyes, ¿verdad? Por eso le llaman monarcas, de ahí viene la palabra monarquía, de monarcas. eh, y esto se da desde el 743 hasta el 509. Roma se desarrolla como una monarquía, ¿verdad? Entonces son 234 años aproximadamente los que se rige como una monarquía. Posteriormente, hermano, disculpa si volteo un poco hacia arriba, tengo la pantalla donde puedo apoyarme arriba, entonces voy a voltear un poco hacia arriba. Y también del 509 antes de Cristo, lógicamente estamos hablando de antes del cero, ¿verdad? Del 509 al 27 antes de Cristo, Roma se desarrolla como una república. O sea, deja de ser monarquía para establecerse como república. Es decir, establece un senado, establece eh, personas que ocupen cargos gubernamentales y entonces empieza a desarrollarse como una monarquía y pasan 482 años aproximadamente en este periodo. Se acerca más al año cero, ¿verdad? El año cero que marca el antes y el después. Bueno, posteriormente, desde el año 27 antes de Cristo hasta el año 68 después de Cristo, vamos a llamarlo a 68, realmente fue más, pero se establece lo que se conoce como la Roma imperial, que está marcado ya en su gráfica con rojo, que son 503 años. Realmente fueron más, porque fue hasta el tiempo de Constantino en que se desempeña como una Roma imperial, hasta el 317, si mal no recuerdo, 313, por ahí así. Lo que quiero darte a entender es que este es el antecedente histórico, político y también, hermano, hasta cierto punto religioso.
Ahora, ¿cómo vamos a verlo esto a la luz de la Escritura? Bueno, en el libro de Lucas, en el capítulo 2, en el verso 1, Lucas nos abre un poquito el panorama. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. ¿Quién era este varón? Augusto César. Era un emperador romano que estaba controlando todo ese imperio durante el tiempo del año 27 en adelante. De hecho, él fue quien eh, estableció, ¿verdad? La dinastía Julio-Claudia. Todos los emperadores romanos se eh, enmarcaban o se marcaban los periodos como dinastías, es decir, el padre gobernaba, el hijo le sucedía a su hijo y así sucesivamente, y a eso se le llamó dinastía, y en este caso a esta se le determinó como la dinastía Julio-Claudia o Claudina, ¿verdad? Entonces, que realmente terminó hasta el año 68, ¿verdad? En ese tiempo fue muerto, un poquito antes fue muerto. Bajo esta dinastía, hermano, fue que muere el apóstol Pedro, que más adelante vamos a ver. Amén. Entonces, Augusto César es el que establece la Roma imperial, ¿verdad? Y entonces empieza este periodo, y aquí lo podemos ver confirmado en el relato de Lucas, ¿verdad? Amén. Bien. La religión oficial de este imperio, hermano, desde que se fundó, ¿verdad? Y no me voy a detener a explicar cómo fue que se fundó. Allá hubo dos hermanos que fueron alimentados con una loba, supuestamente, dice la mitología o la historia, no sé cómo le llamen a ello. Yo difiero un poco con eso, pero no voy a entrar en eso. Pero sí lo que quiero señalar es de que ellos, hermano, tenían una religión oficial que venían arrastrando desde que ellos se fundaron como nación, se fundaron como la monarquía de Roma. Amén. ¿Y cuáles eran los dioses en los que ellos creían la religión? La religión de Roma, hermano, era politeísta, es decir, creían en más de dos dioses. Y aquí está en tu pantalla eh, un ejemplo de los principales dioses de Roma, ¿verdad? Tenemos a Júpiter, a Neptuno, a Minerva, a Juno, Apolo, Diana, Marte, Plutón, Venus, Mercurio, Vesta, Ceres, Baco y Fortuna. Todo esto, hermano, déjame decirte que estaban grandemente influenciados por la eh, mitología griega también, por la cultura griega. De hecho, Zeus es muy dado a Júpiter, ¿verdad? Que era el dios de los dioses y cosas así. Pero bueno, lo que quiero decirte es que este era el contexto religioso de los romanos. Ellos eran politeístas, ellos creían en muchos dioses y de hecho ellos mismos, los emperadores, se proclamaban ya durante la República, ¿verdad? Y el emperador se proclamaban como divinidades, se declaraban como dioses y tenían que adorarles, ¿verdad? Dioses encarnados. Bueno, ese es más o menos el panorama histórico de Roma, ¿sí? Vamos a ampliarlo un poquito más adelante, pero así tentativamente ese es el panorama en el que se regía. Bueno, por otro lado tenemos el contexto cultural de los judíos. El contexto cultural de los judíos. Ellos empiezan ¿cómo se llama? Desde am, el llamado, ¿verdad? Desde el llamado de Abraham. Y cuando Dios le habla a Abraham, le establece la visión, lo lleva a el, al desierto para hacerlo entrar a la tierra prometida, a la tierra que él iba a dar, y esta clase de cosas. Entonces, Dios hablaba directamente con Abraham, y a esto se le llama teocracia, el gobierno teocrático, es cuando Dios gobierna a su pueblo directamente. Y así estuvo durante mucho tiempo, durante el tiempo de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿verdad? Posteriormente, con Josué, ¿verdad? Nosotros todos conocemos la historia de Josué, ¿verdad? Cuando va a Egipto y Dios le dice y le muestra y establece ahí en Egipto un pueblo, ¿verdad?
que lo transportó desde la tierra de prometida hasta de la tierra de Canaán hasta Egipto. Posteriormente vemos cómo Dios saca a el pueblo de Israel de Egipto y todos conocemos esa historia, la hemos visto la película en Semana Santa de los 10 mandamientos. Todo eso se da bajo el gobierno teocrático, Dios hablando al hombre, Dios gobernando al hombre directamente. Y así sucesivamente pasa mucho tiempo hasta llegar el grado o llegar al punto en que Moisés muere, los lleva a la tierra prometida, muere, no llega, entra, quien entra es Josué, les reparte las tierras y luego, aunque es un gobierno teocrático todavía, en este tiempo del gobierno de los jueces es un gobierno teocrático, todavía Dios sigue hablando al pueblo y sigue hablando a las personas, sigue gobernando su pueblo, pero llega un momento en que como que el pueblo no está a gusto, como que el pueblo no está conforme por algunas cosas que se están sucediendo. La religión se empieza a corromper. Y lo podemos ver ahí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 8, verso 1 al 5. Y dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, Samuel es el último de los jueces, ¿verdad? Y dice, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, ¿verdad? Dice, y el nombre de sus hijos, hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo fue Abdías, y eran jueces en Beerseba. Observen, como eran hijos de Samuel y Samuel era el profeta, entonces, y Samuel era el juez y era profeta, entonces Samuel establece a sus hijos para que también hagan el trabajo de jueces, pero el pueblo no estaba conforme, dice, pero no anduvieron. Esa era la razón por la que el pueblo no los aceptaba, no eran del mismo parecer, del mismo corazón que Samuel. Dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿El derecho qué? A ser juez. Lo pervirtieron. Dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Se pusieron de acuerdo. Vamos a ver a Samuel porque estos muchachos se están portando mal. Bien, dice, y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Aquí es cuando, hermano, cuando el pueblo se junta, tenían sus razones, ¿verdad? Se junta y entonces Dios les concede esto. Usted puede leer todo el capítulo 8 y puede darse cuenta que Dios les concede, les permite que tengan también un rey, ¿verdad? Y les establece a Saúl. Saúl se corrompe y luego, bueno, todos conocemos la historia. Pero bueno, ese pareciera como que si fuera el fin de la monarquía, aunque Samuel sigue ejerciendo como profeta de Dios y Dios sigue hablándoles y el profeta sigue siendo como una especie como de consejero del rey, del monarca, ¿verdad? Sin embargo, como que eh, ya Dios no se comunica directamente con el encargado del pueblo. Ahora ya hay una persona en el reino, en el trono, ¿verdad? Entonces, posteriormente, pues bueno, todos conocemos, Israel después de cierta cantidad de años se corrompe, viene el reinado de David, David muere, le sucede Salomón, después de Salomón sucedieron otros reyes, se dividió el reino, y llega el momento en que como se corrompen y se van tras dioses ajenos, Dios los entrega en manos de sus enemigos, como lo había hecho anteriormente en los jueces también, y entonces es cuando vienen los babilónicos y gobiernan a Israel, los conquistan. Y aquí te voy a dar una imagen más o menos para poderlo comprender. Este era el panorama del imperio babilónico, todo lo que conquistaron, ¿verdad? Entonces, a ver si alcanzas a ver ahí un puntero. No, no se alcanza a ver, entonces no lo vas a poder ver, pero ahí por la parte donde dice Jericó o Jericho, ¿verdad? Y Jerusalén, es la parte de Israel, toda esa parte hasta donde dice Megido, ¿verdad? En la parte que está hacia abajo, ¿verdad? Hacia el río, eh,
hacia Egipto, ahí podemos ver. Bueno, entonces ese es el panorama del contexto geográfico de cómo estaba el Imperio Romano. Babilonia conquista a Israel, ¿verdad? Conquista a Judá, ¿verdad? Aproximadamente se los lleva exiliados en el 597, Babilonia, ¿verdad? Ya habían sido los asirios también asediados a, a Judá, ¿verdad? Eh, pero bueno, más o menos te estoy dando un panorama. Eh, Luego viene en el 536 con Ciro el Persa. Ciro el Persa o los medopersas conquistan, ¿verdad? A ¿cómo se llama? Conquista todo lo que era el imperio babilónico, y entonces aquí te dejo una imagen para que nos podamos dar cuenta de todo el territorio que abarcan los medopersas. Es esa parte de verde. Si tú ves, comparado con el imperio babilónico, se extendió más todavía, mucho más, porque incluso el imperio babilónico no nada más llegó hasta Israel o la parte de Idumea, sino que se extendió todavía hasta Egipto, más allá de la región de África. Amén. Entonces, nosotros podemos observar que realmente estos medopersas se extendieron mucho más, pero ¿qué crees? No paró ahí. Según la historia, ¿verdad? Universal dice que después de los medopersas vino un hombre llamado Alejandro Magno o Alejandro el Grande y conquistó, ¿verdad? También más terreno, y esta es la extensión de terreno. Conquistó no nada más lo que tenían los babilónicos, no nada más lo que se habían extendido los medopersas, sino que se extendió más todavía, ¿verdad? Él fue uno de los generales que muy buenos estrategas, muy buen estratega militar, y él fue el que conquistó gran parte del mundo antiguo, ¿verdad? De hecho, una de las profecías de Daniel, que no vamos a hablar de ellas ahorita, pero más sin embargo está ahí, en el libro de Daniel están marcadas estas conquistas de Alejandro Magno, las conquistas rápidas. También están profetizadas la de Babilonia y la de los Medo-Persas. Déjame en los comentarios si te gustaría que habláramos un poquito más sobre eso. Pero este es el panorama, ¿verdad? Geográfico y político de esos tiempos. Lógicamente cada uno de ellos traían sus dioses también, cada uno. Igual desde los tiempos de Babilonia traían a los Baales, ¿verdad? Y a Cera, y igual los medo-persas tenían sus propios dioses, y también los griegos tenían sus propios dioses que también influenciaban cierta sobre Roma, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver a la división de cómo después de que muere Alejandro Magno, al no tener sucesor, entonces lo que hace es que los cuatro generales primordiales que él tenía se dividen el imperio, y quedó así. Ahí podemos ver a Ptolomeo, ¿verdad? Toda la parte de Egipto y Sirenia, y a Antiógenos, ¿verdad? Toda la parte verde, la parte así como moradita, arriba en Macedonia y Epiro, ¿verdad? A Casandro, y la parte que es más, ¿cómo se puede llamar? Tracia, le corresponde a Lisímaco. Y bueno, había un tercero ahí que fue un poquito más abusonzón, ¿verdad? Y era Lisímaco, aunque realmente eran cuatro únicamente los generales. Pero bueno, así fue como se repartió el territorio de las conquistas de Alejandro Magno, y lógicamente Israel o parte de Israel queda bajo el gobierno o bajo la dirección de Antíoco, ¿verdad? Este hombre tenía un parche en el ojo, le llamaban este, mm, el cíclope, le apodaban, ¿verdad? Porque tenía un solo ojo. Bueno, tentativamente, hermano, así es como está, ¿verdad? Unos años más tarde, se da una revuelta, le llaman la revuelta macabea, ¿verdad? Y
los judíos se levantan, Judas Macabeo. De hecho, tú puedes leer el libro apócrifo de la Biblia tradicional latinoamericana y podrás ver que hay un libro que eh, se llama Macabeos y es un excelente libro como historia, lo puedes usar, aunque no está considerado como un libro inspirado. Sin embargo, hay una revuelta ahí y se oponen y logran expulsar a los griegos después de una batalla campal tremenda. Llega el momento en que se liberan del asedio de los griegos y bueno, por ahí entra en función Roma también y con los idumeos y todo esto y llega el momento en que es- se ponen a Roma, entra Pompeyo, ¿verdad? En el año este, 63 me parece, en el año 63 entra Pompeyo y establece, y todo lo que era el imperio de eh, Antíogono, ¿verdad? Se establece como una colonia romana y empieza a ser tributaria al César, ya bajo el Imperio Romano. Conquistaron Jerusalén, ¿verdad? El general Pompeyo. Entonces establece un nuevo rey ahí y pone a un idumeo llamado Herodes, Herodes el Grande. Y ese era el contexto más o menos de que se estaba dando. Entonces, en el año 63, ¿verdad? Pues entra este varón llamado Pompeyo y conquista Jerusalén. Y queda bajo el dominio, Jerusalén, Israel, queda bajo el dominio de lo que es hoy, Jerusalén queda bajo el dominio de Roma. Roma es el gobierno político que está eh, quedándose con esta parte de Israel, lo someten, ¿verdad? Y entonces ahí es donde entra Lucas en el capítulo 5, vamos a verlo, capítulo 1, verso 5, dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abdías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. ¿Por qué te cito este pasaje? Porque dice este pasaje, este texto, dice, hubo en los días de Herodes. Te acabo de mencionar que Herodes fue establecido por Pompeyo para que reinara sobre los israelitas. ¿Por qué? Porque para empezar no tenía derecho al trono, no era sucesor de David, no era descendiente de David y tampoco Herodes era judío, era idumeo. Entonces, sin embargo, por el apoyo del gobierno de Roma, lo establecieron ahí porque, pues bueno, tenía ciertos nexos. Amén. Bien, para este tiempo, hermano, el Israel era monoteísta. Ellos no tenían, nunca habían tenido tantos dioses. Desde que Abraham fue llamado, desde ese tiempo, Abraham se consagró. Cuando Abraham todavía no había sido llamado, ellos tenían muchos dioses allá donde él estaba. Pero cuando Dios le llama, él se consagra al servicio y a vivir por los propósitos de Dios. Entonces, de esta manera, Abraham se convierte en monoteísta, Isaac es monoteísta, Jacob es monoteísta y toda la descendencia de ellos se convierte en monoteísta. De hecho, lo tenemos registrado en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, verso 4. Dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Por eso es que ellos son monoteístas. Y por esa razón les costaba mucho, pero mucho trabajo llegar a creer que Jesucristo fuera el Hijo de Dios. Amén. De hecho, le llamaban blasfemo. Blasfemo. No querían aceptar a Jesús como Dios, ¿verdad? Como el Hijo de Dios. Amén. Observe, como los judíos o los israelitas eran monoteístas, a ellos no les entraba la posibilidad de que
Jesús fuera Dios o fuera el Hijo de Dios. Mira, acompáñame a Mateo en el capítulo 26, versos 63 al 65. Estamos hablando cuando Jesús eh, fue llevado ante el sacerdote, estaba siendo cuestionado por todo esto y ya estaba a punto para ir a la cruz. Y dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, es decir, por el Padre, por Jehová que habían conocido, o Yahvé, o como tú le quieres llamar, ¿verdad? Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo. ¿Quién era el Cristo? El Mesías, el ungido, el que tenía que venir, el Hijo de Dios. Observa, en otras palabras, el sacerdote dice, te ordeno, cuando le dijo te conjuro, te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús contesta, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esta es una declaración profética, pero sin embargo no le entra a los israelitas, a los sacerdotes. Dice, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, has blasfemado, porque ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Para ellos era una blasfemia el hecho de que Jesús fuera Dios o fuera el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque eran monoteístas. Esa era la religión oficial de Israel. Y aunque Roma estaba imponiendo su cultura, sin embargo, no pudo hacer que los israelitas siguieran la misma cultura religiosa que ellos. Aleluya. Gloria al Señor. Observe lo que dice Juan capítulo 10, verso 31 al 33. Dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. Y pregunta, ¿por cuál de ellas me apedreasteis? Entonces le respondieron los judíos, diciendo, por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Ves? Una vez más, ellos están renegando de como si estuviera Jesús promoviendo el politeísmo, o sea, más de un Dios. No, ellos seguían fieles a su cultura, por eso es que a su religión, por eso es que ellos no podían aceptar otro Dios, porque eran eran monoteístas. Mateo capítulo 14, verso del 1 al 12. Empieza, dice, Mateo 14, verso 1 al 12, dice, en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y le dijo a sus criados, este es el Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes, porque Herodes había aprendido a Juan y le había encarcelado y metido en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de Felipe, su hermano. Mira, quiero detenerme un poquito aquí en esta parte porque es muy importante. Cuando Herodes manda apresar a Juan el Bautista, había una razón por la cual este Herodes está haciendo esto. Y está enlazado con el texto que vamos a examinar ahorita. Mira, vamos a ir un poquito más adelante ahí en Mateo 16, ¿verdad? A ver si podemos encontrarlo. Mateo 16. En el texto que vamos a analizar, 16. Aquí vamos a detenernos en el verso 13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Observa,
Jesús hace una pregunta. Está ahí en Cesarea de Filipo. Entonces, en este lugar de Cesarea de Filipo es al norte del mar de Galilea, muy pegado a la cumbre del Monte Hermón, ¿verdad? Y en este pequeño lugar, em, a ver si te lo puedo poner más o menos para que te des una idea. A ver, ahí, hermano, alcanzas a ver, aquí está México, este es el mundo, ¿verdad? El planeta, ¿verdad? Entonces vamos a ir acercándonos, pero antes le vamos a dar vuelta. Vamos a ir a esta parte, que es la parte de, eh, esta parte es África, ¿verdad? Está la parte de Egipto, ahí se ve, y esta es la parte de Israel, esta parte, está la parte de Asiria. Así es como está el mundo hoy en día. Nos vamos a ir acercando un poquito para que alcances a ver. Esta es la parte de Israel, si alcanzas a ver el puntero en la pantalla, ¿verdad? Y nos vamos a acercar un poquito más. Yo ya lo tengo seleccionado, lógicamente. Aquí se encuentra Jerusalén, ¿verdad? Cisjordania. Repito, este es como en los tiempos actuales. Entonces, vamos a ir acercándonos. Esto es lo que es el mar de Galilea de aquellos tiempos, ¿verdad? Y nos vamos a acercar un poquito más. Entonces, aquí está el mar de Galilea y más hacia el norte, si seguimos esta línea hacia el norte, aquí está el Monte Hermón y vamos a acercarnos un poquito más. Más o menos en esta región, hermano, a ver si lo alcanzas a ver, ahorita lógicamente ya son ruinas, ya no es lo que era antes, ¿verdad? Pero más o menos aquí son unos sembradíos hoy en la actualidad. Este lugar, hermano, que tú alcanzas a ver aquí, este lugar era donde se encontraba situado lo que se conoce como Galilea de Filipos o Cesarea de Filipos. Este era el lugar, en esta parte, más o menos que donde tú alcanzas a ver. Lógicamente hoy es un lugar turístico, pero esto es lo que se era en ese tiempo, donde se encontraba Jesús en ese tiempo, ¿verdad? Bien, entonces ahí cuando nosotros nos podemos ubicar, cuando dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, ese lugar que te acabo de mostrar, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Observe la pregunta, ¿verdad? Y luego en el verso 14 dice, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, aquí me voy a detener un poquito, ellos dijeron, Juan el Bautista, ¿quiénes dijeron? Si nada más estaba Jesús y sus discípulos, lógicamente los discípulos son los que contestaron. Ellos habían escuchado entre la multitud que había que Jesús probablemente era Juan el Bautista. ¿Por qué Juan el Bautista, hermano? Porque recordemos, hermanos, que Juan Bautista ya había sido encarcelado, ¿verdad? En el Mateo 14, en 2 capítulos atrás. En Mateo 14, Juan había sido encarcelado y había sido muerto por causa de Herodías. Era el pasaje que estábamos leyendo hace un momento. Observe, vamos a ir al verso 6, dice, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodías, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Verso 8. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Entonces, estas personas, como Juan ya había muerto, hermano, ¿verdad? Como Juan ya había muerto, entonces dice, probablemente tú eres Juan el Bautista. Entonces, cuando Jesús hace la pregunta, ¿quiénes dicen que soy? Y ellos dijeron, una de las todas las personas que hemos escuchado, unos dicen que eres Juan el Bautista,
otros dicen que eres Elías. ¿Por qué Elías? ¿Por qué mencionan a Elías estas personas? Bueno, la respuesta es sencilla. Porque los judíos, dentro de su cultura, sabían que Elías tenía que regresar. Y lo vamos a ver a ver si lo tenemos ahí. ¿Recuerdan ese pasaje cuando, Mateo 27, cuando Jesús está en la cruz? Dice, algunos de los que estaban allí decían, decían al oírlo, a Elías llama. Es decir, cuando él estuvo ahí en la cruz y Jesús clamó, Elí, Elí, lama sabactani, en el contexto del pasaje, y entonces dice que algunos de los que estaban allí decían al oír, a Elías llama, y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniendo en una caña le dio de beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Ellos estaban conscientes, hermano, de que Elías tenía que venir. Y de hecho Jesús mismo les dijo, hablando de Juan Bautista, en el contexto de Mateo 11, en el verso 14, hablando de él, dijo Jesús, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir, refiriéndose a Juan Bautista. Otro pasaje sería Mateo 17, verso 11 al 27, no lo vamos a leer todo. Bueno, vamos a ver. Respondiendo Jesús le dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces, ellos estaban conscientes que Elías había de venir, ¿verdad? Por eso es que ellos en el verso 14, los judíos, dice, unos dijeron que era Juan el Bautista y otros dicen que es Elías. O sea, la gente dice que eres Juan Bautista. Cuando Jesús hizo la pregunta, unos dicen que tú eres Juan Bautista y otros dicen que tú eres Elías. Y otros, Jeremías, también relacionaron a Jeremías con Jesús. Y dijo, o algunos de los profetas. Es decir, si no eres Juan el Bautista, si no eres Elías, si no eres Jeremías, algunos de los profetas tú debes de ser. Cuando Jesús preguntó. Entonces, Jesús buscaba una respuesta y él en el verso 15 va más concreto. Primero les hizo la pregunta de ¿quiénes dicen que soy? Y ahora él les dice, y él les dijo, y vosotros, ustedes que están conmigo, ¿quién dicen que soy yo? O sea, ya no lo que dicen las otras personas, ya no lo que dicen los que están ahí afuera, sino ahora ustedes quienes dicen que soy yo. Porque Jesús buscaba una respuesta, ¿verdad? Y entonces en ese momento, Pedro contesta, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús en ese instante reconoce en Pedro y le dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿quién es el indicado aquí? ¿Quién es el que se lleva toda la gloria, todo el beneficio, ¿verdad? La honra es Dios, porque Dios es quien le reveló, ¿verdad? A Pedro. Pedro no hizo ningún esfuerzo. Jesús le dijo, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, es decir, eres grandemente bendecido, Pedro, porque lo que tú dijiste no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces Jesús declara, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ese es el panorama, hermano, el contexto en el que hace la declaración Pedro. Abiertamente, cualquier interpretación que se diga de que que Jesús estableció a Pedro como sucesor, es una mentira, es una falacia. Y vamos a analizar este texto con más cuidado. Primero, aquí en el verso 15, observemos. Quiero que
que lo veamos juntos. Dice, él le dijo, ¿vosotros quién decís que soy? Acá Jesús en el verso 13 hizo una pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y en el verso 15 dice, ¿y vosotras quiénes dicen que soy? ¿Cuál es el común denominador de estas preguntas, de este diálogo? Es sencillo. ¿Quién dicen que soy? Y tomando la palabra Pedro, en el verso 16, ¿verdad? Dice, tú eres el Cristo o el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Esa es la respuesta que Jesús estaba buscando desde el inicio, desde que empezó el diálogo en el verso 13. No estaba buscando reconocerle o establecer a Pedro como su sucesor, sino más bien estaba buscando la respuesta que Pedro daría por la influencia del Padre sobre él. Aleluya, para darlo a conocer. Verso 17. Y Jesús le respondió. Respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado eso ni carne ni sangre, o hombre alguno, dice la versión latinoamericana, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Tenía algún atributo personal, Pedro, que haya estimulado a hacer esa declaración? No, no tenía ningún atributo personal, Pedro, que le hiciera dar esa declaración. Fue Dios quien le dio ese conocimiento. Dios Padre le dio el conocimiento. Amén. Y entonces cuando viene el verso 18 que toman como base de la sucesión apostólica, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. La palabra Pedro en el griego original, hermanos, significa piedra. Piedra. ¿Sí? Hace referencia a una roca pequeña. Y dice, observe cómo dice, y yo te digo que tú eres Pedro, que tú eres piedra, una piedra pequeña. Y observe el término, y sobre esta roca, no dijo sobre esta piedra, dijo sobre esta roca. ¿Qué es la roca? La roca es la confesión que hace Pedro. La roca es la confesión que Dios le da a Pedro para decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca, es sobre el punto, la parte roca quiere decir la piedra grande, el fundamento de lo que sería la iglesia. Entonces yo te digo que tú eres Pedro, piedra pequeña, y sobre esta roca, sobre esta declaración que acabas de hacer, la respuesta que él está buscando, esta es la roca sobre la cual estableceré o edificaré mi iglesia. Ahora observe que no dijo la iglesia fulana o la iglesia sutana o la iglesia pregana. No, no, no. Dijo Cristo, mi iglesia. La iglesia es de Él, no es de otro, sino es de Él. Y dice que sobre esa iglesia las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aleluya. Observa que claro está el panorama. Ahora, cuando Jesús le dijo, yo te digo que tú eres Pedro, no está diciéndole que él será el sucesor, sino simplemente una confesión anticipada de lo que ya, o más bien una confirmación de lo que ya había declarado. En Juan capítulo 1, en el verso 42, observe lo que le dijo. Y él le trajo a Jesús, cuando fue llamado, y él le trajo a Jesús, y mirándolo Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Entonces tú serás llamado en un futuro Cefas. ¿Qué significa Pedro? ¿Qué quiere decir Pedro? Si lo observas ahí, y le trajo, esto está Jesús llamando, este contexto está cuando Jesús está llamando a sus discípulos, y en ese momento le traen a Simón, y entonces dice que cuando lo miró Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Simón era el nombre original de Pedro.
y le dijo que es hijo de Jonás, es de la descendencia de ese linaje, no de Jonás el profeta, de Jonás, uno de los antepasados de Pedro, de Simón. Y dice, tú serás llamado en un futuro, serás llamado Cefas, que Cefas quiere decir Pedro. Y por eso es que en Mateo 16, verso 18, le confirma y le dice, yo también te digo que tú eres Cefas, que tú eres Pedro. Observa, esto no es que le estaba diciendo, tú serás mi sucesor. No, le está diciendo que Pedro, ¿verdad? Le está confirmando el nombre o el sobrenombre que se le había dicho que se le iba a poner. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál fue la raíz? ¿Cuál fue el punto? ¿Cuál es el contexto en el cual se dice que yo te digo que sobre esta roca edificar mi iglesia? Es sobre la declaración que Pedro hace, pero no tiene participación alguna porque fue Dios quien le dio ese conocimiento, le dio esa sabiduría. ¿Cómo podemos saberlo? Es sencillo, porque el resto de las escrituras nos dicen que efectivamente hay una declaración. Para poder ser parte de la iglesia, tiene que haber una confesión muy parecida a la que Pedro mencionó. Observa Romanos capítulo 10, verso 9 y 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, la única manera para poder pertenecer a la iglesia de Jesucristo es reconocerlo como Señor, reconocerlo como tu gobernante, reconocerlo como el que gobierna. La palabra Señor es gobernador, amo, dueño, Kyrios del idioma original. Entonces quiere decir que cualquier persona que quiera pertenecer a la iglesia tendrá que confesarlo, tendrá que hacer de Jesús su Señor, y entonces será salvo. No va a poder ser tu Salvador sin que sea tu Señor. Mucha gente hoy se dice cristiana, pero no se dejan gobernar por Cristo. Entonces realmente esas personas no son salvas. La persona que va a ser salva es aquella que se deja gobernar por Cristo. Aleluya. Bien, otro pasaje que podemos ver es en 1 Timoteo 2, 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Esta es la confirmación de lo que venimos hablando. Dice verso 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Aleluya. Entonces, este es el punto. El otro pasaje, hermano, que podemos ver que es efectivamente, es Jesús la piedra angular y no Pedro. Observe lo que dice Efesios 2, de boca del apóstol Pablo. De boca del apóstol Pablo dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles. Pero no de Pedro. Dice, de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No era Pedro, era Cristo. Cristo siempre ha sido el fundamento de la iglesia, no Pedro. Aleluya. Ahora bien, continuamos adelante porque me está ganando el tiempo. Hay una prueba, ¿verdad? Esta imagen que está apareciendo en tu pantalla es la prueba evidente de que Roma no pudo haber sido la iglesia desde ese tiempo. No era la iglesia, porque este es el Coliseo romano en los tiempos de Nerón. Este es el Coliseo romano y los que están ahí frente a los leones son cristianos. Son judíos cristianizados y uno que otro gentil que ya es cristiano también, y fueron perseguidos y fueron echados a los leones vivos y fueron crucificados, como lo puedes ver hasta el fondo de la imagen, crucificados y quemados vivos.
Y esto fue en Roma. Fue en Roma. Entonces no puede ser, como dice la iglesia, que la iglesia es católica, apostólica y romana, y que desde la sucesión, de hecho, declaran a Pedro como el primer papa. Es una mentira. Es una mentira, es una falacia. ¿Por qué? Porque realmente la iglesia no se establece hasta el año 313, cuando Constantino el emperador promulgó un edicto de tolerancia llamado el Edicto de Milán. Todos los cristianos eran perseguidos hasta llegar hasta Nerón. Con la dinastía Julio-Claudia, Nerón fue el último emperador de esa dinastía. Y Nerón fue el que le dio muerte a Pedro incluso, en el año 64 al 67 aproximadamente. Nerón gobernó aproximadamente entre el año 54 y el año 68 después de Cristo. Entonces, durante este periodo, muy probablemente en el año 67, Nerón le da muerte a Pedro y Pedro fue crucificado en el Coliseo Romano de cabeza. Entonces, si la iglesia ya era católica, apostólica, romana y Pedro era su primer papa, entonces quiere decir que Roma mató a su papa, crucificó a su papa. No, porque es una mentira. Es algo que está mal, que está en contra de la tradición, está en contra incluso del mismo razonamiento, porque no cuadran las cuentas de los historiadores. Los judíos cristianizados, hermano, sufrían de dos persecuciones fuertes. La primera, sufrían de las persecuciones de los mismos judíos, porque recuerden que eran monoteístas. Ellos no creían que Jesús fuera el Dios, que Jesús fuera Dios. Entonces, por lo tanto, perseguían a los cristianos por estar en contra de la ley de Moisés. Y podemos verlo a la luz del libro de los Hechos y las cartas paulinas. También sufrían de la persecución de los romanos. ¿Y por qué los perseguían? Sencillamente porque los romanos, los emperadores romanos, el gobierno romano, se proclamaban como dioses. Y los cristianos, al no ceder a la confesión, a confesarlos como dioses, entonces esos cristianos eran martirizados. ¿Me estás entendiendo, hermano? Por esa razón es que es una mentira. Los cristianos sufrían persecución tanto de los romanos como de los judíos, de sus compatriotas, los judíos. Aleluya. Ser cristiano en el primer siglo, hermano, era cuestión de muerte. Entonces no me pueden decir que Pedro fue su primer papa. No me pueden decir que la iglesia católica ha existido desde Hechos 16, desde Mateo 16, 18. Es una mentira, porque entonces quiere decir que Roma mata a sus papas. Por último, vamos a ver unos textos que quiero demostrarte para terminar y cerrar este tiempo. Quiero llevarte a Mateo capítulo 10, versos 5 y 6. Dice: a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis. Observe, esta es la dirección: sino id ante a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Los judíos, observe bien, los judíos fueron enviados directamente. Los 12 apóstoles fueron enviados directamente a las ovejas perdidas de Israel, es decir, a los mismos judíos. Los 12 apóstoles fueron enviados a las 12 tribus de Israel, a evangelizarlos, a hacerlos volver al camino del Señor, al camino de Dios, a través de Jesucristo. Aleluya. Entonces Pedro, podemos ver que Pedro le fue comisionado esa misión, pues fundamentalmente de los apóstoles. Veamos Gálatas, ahora lo que dice Pablo referente a eso. Gálatas capítulo 2, verso 7.
Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Observe, el contexto de este pasaje, ¿verdad? Lo vamos a ver un poquito. Vamos a ir al verso. A ver ahí. Vamos a leerlo desde el 1. No, desde el 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo como con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de que los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a la esclavitud. Verso 5. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de la reputación, nada nuevo comuni me comunicaron. Verso 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, es decir, a Pablo le fue encomendado el evangelio de la incircuncisión, de todos aquellos que no somos circuncidados, el evangelio a la iglesia gentil, el evangelio a los gentiles, a los que no son judíos. A Pablo se le confió llevar el evangelio a esa gente. Dice, como a Pedro el de la circuncisión. A Pedro le fue encomendado evangelizar a todos los que eran circuncidados, a todos los judíos, pero a Pablo le fue encomendado a los que no somos circuncidados, a la iglesia gentil. Pues aunque actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Observa, Pablo está diciendo que Pedro le fue encomendado el evangelio de la circuncisión de los judíos y a Pablo le fue encomendado de la incircuncisión, los gentiles, los que no somos circuncidados. La iglesia hoy en día en nuestro hemisferio, en esta parte occidental, no hay cristianos que sean circuncidados por voluntad, sino a lo mejor por alguna enfermedad, pero no por voluntad. Entonces no somos circuncidados, no somos judíos. Al no ser judíos, Pablo fue encomendado ese evangelio. Veamos otro pasaje de Hechos, capítulo 9, verso 15, cuando Dios llama a Pablo, Dios llama a Pablo y a Pablo le es encomendado este trabajo. Dice, el Señor le dijo, está hablando de Ananías, el Señor le dijo miren, le voy a poner en contexto. Pablo es llamado, es cegado, cae y unos dicen que fue del caballo, yo no sé dónde agarraron el caballo, pero ahí no dice que fue el caballo. Otros dicen que por la travesía, pero bien pudo verse un camello, un burro, qué sé yo, no. Realmente eso es irrelevante. Pero cuando Pablo cae deslumbrado y queda ciego, dice que es llevado al pueblo cercano, allá a Damasco, y dice que llega y entonces Dios le da una visión que van a ir a orar por él y que Ananías también se le aparece y va y le dice que vaya y ore por, por Pablo y le dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es a Pablo, me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. No fue a Pedro, fue a Pablo, para llevar el evangelio en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel también. ¿Por qué? Porque Pablo iba a evangelizar a toda la cultura asiática y entre ellos también había gentiles la mayoría, pero también había uno que otro hijo de Israel, había judíos, por eso es que él le encomienda esta parte, ¿verdad? Hechos capítulo 13, verso 46, dice entonces Pablo y Bernabé hablando de nuevo dijeron, a nosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, los judíos, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, aquí nos volvemos a los gentiles.
O sea, así como a Pedro le fue encomendado el evangelio a los judíos, ¿verdad? A Pablo le fue encomendado el evangelio a los gentiles, pero también de paso a predicarle a los judíos que estaban en las regiones donde él iba a evangelizar, y entonces le dice a ellos, aleluya, pero como no la aceptaron, la rechazaron, entonces Pablo decide irse directamente a los gentiles. Aleluya. Dice Romanos 15:16. Amén. Dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, está hablando Pablo de su llamado, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Observe que no es Pedro, es Pablo. Amén. Romanos 10, 8, 28 al 30. ¿Quiénes son estas personas a las que Pablo fue a predicar? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Observe, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Aquí está el panorama, hermano. Pablo fue enviado a los gentiles, también a judíos, pero principalmente a los gentiles, para que encontrara a los que habían sido llamados, a los que habían de ser justificados y a los que posteriormente serán glorificados. Entonces, pregunta, hermano, ¿es Pedro el sucesor de Jesús? No, no hay doctrina de la sucesión apostólica, no la hay, no hay. ¿Es la iglesia tradicional la verdadera? Juzgue usted. Si es así, entonces hay algo que no está bien en la historia. O se equivocó la historia o se equivocó los que están tratando de establecer el lazo entre la iglesia y los apóstoles. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué establecer la sede en, en Roma si fueron los que mataron a Pedro? Dios no estaba interesado en establecer la sede en Roma. Se estableció la sede en Roma, hermano, por una sencilla razón, porque tenían que gobernar sobre lo que estaban perdiendo. Perdieron influencia religiosa, política, perdieron influencia política, y la única manera de recobrarla era a través de la religión. Y abrazaron el cristianismo y establecieron dominio sobre muchos países. Aleluya. Pertenecer a un grupo de personas que asisten muy esporádicamente a una iglesia no te hace salvo ni te hace cristiano. Cristiano te va a hacer cuando tú decidas vivir conforme a la palabra de Dios. Te voy a dar un último texto para que veamos quiénes son la verdadera iglesia. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 1 y 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Cuando dicen que hay una sola iglesia y una sola madre iglesia, Santa Madre Iglesia, es una mentira. Aquí Pablo está diciendo a la iglesia de Dios que está en Corinto. Hay otras iglesias que están en otros lugares, no es la única. A la iglesia de Dios. Si usted revisa el libro de Romanos, al final cuando Pablo está dando las salutaciones dice a la iglesia que está en la casa de fulano, a la iglesia que está en la casa de sutano, a la iglesia que está en casa de tal, a la iglesia que está en casa de tal.
Se establecieron muchas iglesias, muchas congregaciones. Y en este en particular Pablo está diciendo a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y observe, a los santificados en Cristo Jesús. Cuando dice santificados, no se refiere a personas que hacen lo posible por no pecar, sino porque Cristo los santificó a través del lavamiento de sus pecados cuando reconocieron que Jesús era su Señor. Entonces, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Observe, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Esta es la clave, hermano. ¿Quieres saber cuál es la iglesia verdadera? La iglesia verdadera es el grupo de personas donde sinceramente han aceptado el sacrificio de la cruz y reconocen a Jesucristo como su Señor y Salvador, como el Señor de sus vidas, como el que gobierna sus vidas. Muchos se pueden decir católicos y muchos se pueden decir cristianos, pero si su vida no se ve que Cristo los está gobernando, entonces no son iglesia. La iglesia verdadera son todos aquellos que se dejan gobernar por Cristo, reconociendo que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como lo dice Mateo capítulo 16, como lo expresó Pedro. Pedro dio la pauta para que reconozcamos quién es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Que Dios te bendiga, hermano, y espero que haya sido de bendición. Amén.